money or vote. Owned by two Venezuelans. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde con más info, como siempre, ¿eh? Y en este caso, cerrando una semana que políticamente está caliente, con un tema que está dividiendo las aguas dentro del oficialismo, pero además también moviliza a la oposición, que tiene que ver con la forma de definir cómo será elegido el próximo procurador. Vamos a pasar después por este tema, hay muchos temas hoy. Antes de meter la tapa, sobre este tema se está cerrando caliente el día, ¿no, Bernardo? Así es, Fernando, porque hoy sacó dictamen en el Congreso un proyecto del oficialismo que busca cambiar las reglas de juego en la manera de elegir al procurador. Ni siquiera el candidato a procurador, Daniel Rafecas, está de acuerdo con eso. Bueno, veremos, ¿no? Porque no solo es Daniel Rafecas el candidato de Alberto Fernández, sino también de parte de la oposición va a ser uno de los temas calientes, cuando además también hubo una carta y una definición de 80 fiscales diciendo que no estaban de acuerdo con el cambio de la regla de juego. Después vamos a tratar ese tema. Le ponemos la tapa a la tarde de esta manera. Y con estos temas, marcha de enfermeros, estamos en la calle con esta marcha. En instantes vamos a ir. ¿Cómo está este reclamo que ya es prácticamente histórico? Los últimos meses se repite una y otra vez. Agua verde en Puerto Madero, ¿de qué se trata? ¿Cómo agua verde? Sí, apareció de esta manera. Esta es la postal que se ve en Puerto Madero. ¿Y por qué se da este fenómeno? Lo vamos a contar dentro de un rato. Sueldos en dólares. Es la forma que encuentran algunas empresas para retener talentos. ¿Se puede dar en la Argentina? Y además, ¿quiénes lo van a hacer? Cuando el dólar vuela para retener talentos, las empresas quieren pagar con billete verde. Ya les vamos a contar, ¿eh? Sofía Terrile, Esteban Lafuente, nuestros compañeros, están con este tema. Fútbol, Racing en crisis, 4 partidos seguidos, derrotado y además goleado. 9 goles en 4 partidos, derrotas consecutivas, pero además crisis entre la dirigencia y la dirección técnica. Y además el manager, Milito, ¿qué va a hacer el ídolo de Racing? Se lo vamos a contar en un rato. A la calle, a ver cómo está todo, ¿eh? Allí está Carla Ricciotti, nuestra compañera, con esta protesta. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Aquí estamos en Plaza de Mayo. Ya han llegado los enfermeros que se nuclearon en el Congreso. Allí fue la convocatoria cerca del mediodía de hoy. Marcharon hasta acá, hasta la Plaza de Mayo, y lo que piensan es hacer un acampe hasta el día de mañana. Mañana es el día de la enfermería y es por eso que van a realizar justamente este acampe y están trayendo hoy su reclamo que ya vienen haciendo desde hace varios meses, en este caso puntual al gobierno de la ciudad, a Larreta y a Quirós. Así son las consignas al menos que están reclamando aquí en la Plaza de Mayo. Montaron un escenario y van a realizar un festival en algunos minutos más a lo largo de la tarde. Después, más tarde ya, prácticamente llegando a la noche, van a hacer una olla popular y piensan montar gazebos y carpas para pasar acá la noche. Y en el día de mañana sí, un minuto de silencio pasado el mediodía por los enfermeros muertos durante la pandemia. Y Fernando, veníamos hablando de este reclamo ya varias veces, lo hemos cubierto en el Obelisco, por ejemplo, también aquí mismo en Plaza de Mayo, en diferentes lugares en la legislatura, allí una vez donde hubo incidentes. Bueno, el reclamo de ellos es básicamente y en principio pasar la carrera a que sea profesional, para ser profesionales de la salud. Esto no solo mejoraría su nivel salarial, sino además las condiciones laborales, y eso es básicamente lo que vienen reclamando tanto a Ciudad como a Nación. Pero hoy acá la convocatoria y el reclamo puntual es hacia Larreta y a Quirós. Eso es al menos lo que están diciendo desde el escenario. Organizó asambleas y convocó a un enorme acto, paro y movilización el 1 de octubre, que lo organizamos en la... Bien, esta es la imagen, Carla. Ahora, la gran incógnita, ¿no? Para averiguar después en qué punto está el reclamo, porque ya se sabe lo que están reclamando los enfermeros, que es su incorporación a la planta de profesionales y algunas otras cosas más. Pero ¿en qué punto está?
¿Los escucharon alguna vez o ni siquiera los escucharon? ¿O hubo una respuesta negativa y por eso siguen protestando? Después podemos hablar con algunos de ellos, si querés, Carla. Porque el martes Sí, por supuesto, cuando quieran. un enorme paro del conjunto de los profesionales de la carrera que también están reclamando. Gracias, ¿eh? Ya vamos a volver a la calle con esta protesta. Lo puedo saludar ya, me parece, a Marco Labaña, el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, del INDEC. Marco, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. A ver, primero, ¿cómo se preparan para esto que empieza, creo, el 30 de noviembre, ¿no? ¿El Censo Nacional? El Censo Nacional Económico, sí, efectivamente, empieza el 30 de noviembre. El último censo, para que tengamos referencia, que se hizo económico, fue en el año 2004-2005. Fue un censo que duró 5 años. Y hace ya 15 años que no tenemos una foto actualizada sobre la estructura económica del país. Y es de ahí que decidimos justamente lanzar este censo, que va a ser un censo que tiene la particularidad de ser un censo digital. Se va a poder completar en una aplicación que creamos desde el INDEC. Ahora, varias preguntas, ¿no? Me surgen. Primero, hace 15 años que no tienen una foto actualizada. Supongo que igualmente algún método de actualización, aunque no sea demasiado preciso, hay, porque planificar políticas públicas con datos de hace 15 años es una locura. No, desde ya que hay mecanismos donde uno va haciendo encuestas y vas actualizando, pero no es lo mismo Claro. que hacer un censo donde uno barre a toda la población, en este caso a todas las empresas o las unidades económicas, ¿no? Bueno, es lo que queremos hacer justamente. Y ahí está la metodología, que sea digital, con el uso de tecnología, básicamente. ¿Da acceso a toda la información? ¿Quedan todos involucrados o no? El objetivo nuestro va a ser llegar a todas las personas jurídicas, o sea, a todas las empresas, no importa si son empresas con fines de lucro, sin fines de lucro, un club de barrio, por ejemplo, va a entrar también en el censo. Y también queremos llegar a lo que son los autónomos y los monotributistas. Esto estamos hablando de son 5,5 millones de quits que tenemos que registrar. Ahora, ¿qué dato aporta esto? ¿Qué dato da para entender un poco? Mira, la primera etapa del censo, que es lo que estamos lanzando ahora, que es un registro de unidades económicas, básicamente lo que nos da es la caracterización de la actividad económica, a qué se dedica básicamente. Después entramos en la segunda etapa, que va a ser mucho más reducida, que son sobre encuestas puntuales para cada uno de los sectores. Cuando terminemos todo el proceso censal, lo que vamos a tener es, primero, una foto actualizada de cómo está en la estructura económica. Vamos a poder ver, por ejemplo, cuáles son los sectores que más puestos de trabajo generan, ya sea porque generan puestos de trabajo directo o indirectos por todos los proveedores, por ejemplo, que tengan. Claro. Vamos a poder ver cuáles son las regiones también que tienen más influencia de una actividad que de otra. Vamos a tener un panorama muy, muy amplio y muy detallado que no solo te va a permitir tener una mejor información para generar políticas públicas, sino también le sirve para el sector privado. El sector privado, cuando tiene que planificar una inversión, cuando tiene que ver qué capacidad de producción local de algún producto que ellos van a necesitar después para su producción. La importancia no es simplemente para el sector público, también es muy importante tener esta foto actualizada para el sector privado, ¿no? Marco, que este censo se realice 16 años después del anterior. Un poco lo respondiste al principio, decís que hay maneras de ir equilibrando los datos, pero ahora van a tener más precisión. ¿Pero puede haber afectado alguna credibilidad en torno a algún índice en estos años? Pues son muchos años. Sí. No, en términos de credibilidad del índice no, porque todos los índices tienen una metodología y se hace un relevamiento y se hacen encuestas. Lo que sí no te permite es tener quizás más granularidad de los datos. ¿Qué significa esto? Mucho más detalle. Cuando nosotros tenemos un censo actualizado, con una foto más actualizada, te permite bajar a más detalle de analizar una actividad. Porque cuando vos tenés una actividad, vos por ejemplo podés decir la industria alimenticia, pero dentro de la industria alimenticia hay muchas realidades. Claro. Cuando uno va actualizando las fotos, lo que te permite tener es mucha más información y más detalle sobre cada una de esas subactividades dentro de esa gran industria, ¿no? Claro. Eso es lo que justamente te permite. Más granularidad, más
más calidad en la información, en definitiva, ¿no? Claro, y ese censo específico se hace 2020-2021, de alguna manera unifica en el periodo. ¿Y cuándo se puede llegar a tener los resultados reales? ¿Cuándo ustedes pueden ya empezar a trabajar a partir de esos datos concretos? Mira, la primera etapa, que es este empadronamiento que yo les decía, que va a todas las unidades económicas, personas humanas, autónomos o tributos como personas jurídicas, lo estamos terminando en julio del año que viene. La idea va a ser tomarnos 6 meses después del procesamiento de todos esos datos. Ahí ya vamos a tener mucha información, porque eso te da una demografía de cómo están las actividades, qué tipos de empresas tenemos, ya te brinda mucha información. Y a partir del año 2022 empezar las encuestas específicas que nos va a llevar a buscar esa granularidad, en términos más técnicos es la matriz insumo-producto que vamos a hacer, pero en definitiva lo que buscamos es ver cómo influencia cada una de las actividades en forma directa en empleo, en exportaciones, toda la especificidad de una actividad particular. Eso lo vamos a tener en 2 años aproximadamente, terminamos todo el proceso. Que parece mucho tiempo, pero el último censo tardó 5 años. La tecnología lo que nos está permitiendo es reducir los plazos de procesamiento, ahorrar mucho en términos de gastos, porque el censo anterior, para que se den una idea, requirió 15.000 personas en la calle. Ahora lo vamos a hacer de forma remota digital y vamos a dedicar mucho a lo que es el análisis. Marco, rápidamente ya y agradeciéndote la participación y para despedirte, ¿no? Con esta última, la inflación sobre el fin de año creció un poco más de lo que se esperaba, por lo menos según los consultores privados. Ahora, la pregunta es, el tema de que se hayan liberado algunos precios máximos, que se hayan retocado algunos precios, que se esté esperando un movimiento en el tema de tarifa para los primeros meses del año también. ¿Todo esto puede meter presión a los primeros meses del 2021 en el índice inflacionario? A ver, cuando vos tenés un esquema donde depende de acuerdos de precios, precios máximos o precios regulados como pueden ser tarifas o nafta también, en algún momento eso lo tenés que ir suavizando o liberando. Tenés que volver a alguna normalidad. No significa que después no hagas acuerdos de precios, pero tenés que retomar cierta normalidad. Cuando vos pasás de una etapa donde tenés todo congelado o tenés parte de los precios congelados y los vas normalizando, vas volviendo a una actividad más normal, es lógico que tengas alguna aceleración en algunos meses. A mí particularmente, si bien es un dato obviamente que hay que mirar, hay que verlo con atención, porque es un dato alto que preocupa, a mí no me gusta verlo solamente un solo dato. Así como no me ponía contento yo y estaba exultante cuando el dato había dado 1,5, tampoco me pongo nervioso cuando dio 3,8. ¿Por qué? Porque cuando mirás la inflación, uno lo que tiene que verla es en términos también de la tendencia. Si vos vas logrando que se vaya bajando la tendencia. Venimos de muchos años de una inflación con una tendencia al alza. Los últimos años, todos los años iba creciendo un poquito más. Este año va a dar un poco más baja. La clave para mí para el 2021 es cómo vos vas normalizando los precios, vas logrando esa normalidad de la economía y mantenés la tendencia a la baja de la inflación. Que eso para mí va a ser la clave. Entonces, más allá de un mes particular que te pueda pegar el tema tarifas, para mí la clave es cómo lográs tener una tendencia siempre a la baja de la inflación. Claro, lo que pasa es que también estas mismas consultoras privadas, ya lo sé, no tienen que ver con el INDEC, pero marcan, obviamente, igual estudios, hablan de una tendencia del año que viene con una inflación mayor que la de este año, con lo cual esa tendencia a la baja estaría revirtiéndose. Sí, a ver, por eso digo que el desafío va a ser que en la realidad después vos termines mostrando que por lo menos la mantenés o empezás a bajarla. Digo, ese es el desafío, más allá de las proyecciones, que ustedes saben, el INDEC no hace proyecciones, pero la clave tiene que ser esa, cómo ponés el ojo para que todo eso que vas liberando, todo eso que vas corrigiendo, siempre tengas en cuenta que tenés que seguir el proceso de desaceleración de la inflación, ¿no? Está muy bien. Veremos si se logra o no. Perfecto. Marco Labaña, gracias por el contacto con La Nación Más. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Nos metemos en otro tema que es muy polémico
indignante en un punto también, que tiene que ver con lo que pasa en algunas provincias y el COVID, ¿no? O el coronavirus, como la provincia de Formosa, que tuvo que ser ordenada por la Corte Suprema para que los varados, miles de varados, puedan ingresar, con además de estos miles cientos que estaban en una situación crítica, ingresar a la provincia de donde son residentes, porque Infram, el gobernador, no lo dejaba entrar. Y no, en época de cuarentena, COVID, no se puede. Una locura, un disparate, pero al cual la Corte le puso un freno. Está Fabricio Vilaggi, que es abogado de los varados, en línea para hablar de este tema con nosotros, para saber en qué punto está ahora, si ya pudieron ingresar, están en proceso de... Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Fabricio, contanos una cosa, ¿cómo está ahora el tema? ¿Ya pudieron ingresar? ¿Todavía no? En el día de ayer ingresaron las personas que estaban varadas en Puerto Vaperón, que sería en la provincia del Chaco, frontera con Formosa. Únicamente esas personas. El resto de las personas que presentaron habeas corpus o que se encuentran varadas en el resto del país todavía esperan para ver cómo van a arbitrar los medios para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Hoy inclusive al mediodía habló el gobernador Gildo Infram y bueno, dijo que van a acatar el fallo y que Formosa va a aceptar el desafío y va a hacer ingresar a las 8.300 personas más o menos que están varadas en el resto del país. Pero Fabricio, espera, a ver, ingresaron algunas, sí. Vos decís a aquellas a las cuales el fallo los favoreció, ¿no? ¿Qué es lo que está estableciendo el fallo para aquellas que todavía no ingresaron, que vos decís están viendo cómo hacen para adecuarse? Sí. El fallo de la Corte Suprema establece que la provincia de Formosa los tiene que hacer ingresar a las 8.000 personas que están afuera en el plazo de 15 días hábiles. Sí. Tienen que adecuar sus medidas sanitarias para que esas personas puedan ingresar efectivamente. Ese es el tema. Eso en pocas palabras. Eso está muy bien. Ahora, los miles que quedan todavía, ¿están en pos de esperar estos 15 días? ¿Tienen que hacer algún reclamo aparte? ¿Cómo es la situación de ellos? Y en teoría ya tendrían que ingresar, se les tiene que asignar una fecha, una autorización y asignarles un centro de alojamiento, puesto que la provincia ya adelantó que las personas van a ir a centros de alojamientos. También adelantó que se está haciendo un relevamiento por todo lo largo y ancho de la provincia para determinar cuáles son los centros privados y públicos que van a poder alojar personas. O sea que la provincia no va a admitir que las personas varadas puedan hacer la cuarentena o en sus casas o en hoteles o en donde puedan hacerlo. Van a ir sí o sí a los centros de alojamiento. O sea que seguramente esto va a retrasar un poco el ingreso de estas personas. Esperemos que ingresen en los 15 días que dispuso la Corte Suprema. Claro. Fabricio, estas 7.500, 8.000 personas, imagino que a muchos representás de ellos, de alguna manera tuvieron mucho tiempo en los que se vieron afectados por diferentes situaciones que obviamente les generaron no poder ingresar a la provincia. ¿Imaginan un escenario de judicialización contra la provincia directamente? Y a las primeras personas que representamos, los primeros varados que estuvieron cuando se empezó todo este tema en el mes de junio, que estuvieron mucho tiempo en la ruta, soportando inclemencias climáticas, perdiendo trabajos, todas esas personas nos preguntaron varias veces si se puede accionar contra la provincia, si se puede reclamar por daños y perjuicios, o si se puede, o si se va a esperar que la provincia indemnice los daños causados. Mucha gente perdió todo, o sea, perdió trabajo, perdió oportunidades en Formosa, perdió salud, porque claro, muchas personas estuvieron casi un mes más, 45 días esperando en la ruta. Y no, digo, en ese contexto, digo, ¿cuáles son las pérdidas puntuales económicas o los casos quizás que viviste como defensor que más podés comentar en ese sentido? ¿Cuáles fueron las mayores pérdidas económicas? Te comento particularmente el primer caso que dio lugar a todo esto, que fue el de una persona de apellido Ledesma, un marinero que venía desde Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz. La persona esta tenía permiso para ingresar a la provincia de Formosa el 12 de junio. El 11 de junio, un día antes,
con el señor Ledesma en ruta, ya viajando, el ministro González anuncia el cierre de fronteras, o sea, el cierre de la provincia de Formosa. Indefectiblemente, Ledesma llega a la frontera entre el Chaco y Formosa, no lo dejan ingresar. Estuvo 45 días esperando en la ruta. Para eso, Ledesma en todo momento manifestó tanto al COVID, manifestó el COVID es el Consejo de Atención Integral para la Emergencia COVID-19, que es en nuestro ente administrativo de la provincia, y su situación, que estuvo 6 meses embarcado, o sea, explicó cómo era su trabajo, que está 4 a 6 meses embarcado en alta mar, 45 días toca tierra y después vuelve a estar en alta mar. Esta persona, todos los días que tendría que haber estado con su familia, la pasó en la ruta, claro. Ingresó a Formosa, terminó la cuarentena y volvió a embarcarse. O sea, actualmente está en alta mar. Y este es el primer caso que da lugar a todo. Después, luego, se encuentra el caso de uno de los fallos emblemáticos jurisprudenciales de Formosa, que sería el de Brites Manuel Jesús. Esta persona se fue a hacer un trabajo en el hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, que estaba en crisis en ese momento. Sí. No pudo volver a ingresar más a Formosa, descuidando su economía, descuidando su negocio en la provincia. Y así también hay otros casos que también representantes míos, Marcelo Campo, ahora, Fabricio, David Candia, perdón, porque escuchás estas historias, son un disparate, ¿no? ¿Infran se cree el dueño de la provincia? ¿Cómo es el manejo? Cuando le explican estas cosas, no se conmueve. ¿Qué le pasa? Y te lo planteo desde otra óptica. Este es el 7º mandato de Infran. Si ya no es el dueño de la provincia, ya no sé de qué estamos hablando. Hacen lo que quieren. La soberbia es algo que caracteriza a este gobierno. Por ejemplo, no estuvieron contentos con los fallos judiciales del actual juez subrogante, doctor Fernando Carvajal. ¿Y qué hicieron? Salieron a desprestigiarlo. Se empapeló Formosa, se pusieron pasacalles por todo Formosa desprestigiando al juez y a los abogados que trabajamos en las causas. A su vez, se mandó a través de conferencias de prensa, se dijo que éramos los responsables de los muertos que posiblemente haya en Formosa. Eso parte de la parte mediática, pero a su vez, ¿qué hicieron? Movieron todo el aparato judicial de Formosa, el Superior Tribunal de Justicia se expidió desconociendo los fallos de la justicia, y a su vez la propia legislatura, en donde Infran tiene mayoría, tiene 22 de los 30 legisladores de Formosa de su propio partido, determinando que todas las medidas tomadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID tienen jerarquía de ley, o sea, le dieron poder legislativo a un ente netamente ejecutivo. Sinceramente, se creen los dueños de la provincia. Y es la realidad que tenemos aquí, en la provincia de Formosa. Bueno, en este punto le dijo la Corte, hasta acá llegás. Le dijo, yo soy el dueño de la provincia por 15 días más, después olvídate. O por lo menos en este tema, ¿no? Veremos cómo se van acomodando las cosas. Es por lo menos un respiro de justicia. Fabricio Villachi, gracias, Muchas gracias a vos, Fernando, y a todo tu equipo. Gracias, Gracias. Todo vinculado al COVID, pero nos vamos del país. Vamos a hacer una recorrida por algunos puntos que por una u otra cosa son particularmente noticia. Brasil, Estados Unidos, pero puntualmente en un lugar. Todo lo tiene Diego Laje, nuestro compañero. Diego, ¿cómo te va? Fernando, muy buen viernes. Sí, tal cual, como lo decís, Brasil es la primera parada de este recorrido porque ya llegaron las primeras 120.000 dosis de la vacuna china para su distribución. Pero me vas a decir, Diego, la vacuna no está aprobada, están en la fase 3. De hecho, hay muchísimos argentinos y brasileños que están viendo cómo funciona esta vacuna y todavía no se aprobó nada. ¿Y sabés qué? Te voy a decir, sí, correcto. Estos contenedores que estás viendo que traen las 120.000 dosis que llegaron de Sinovac van a estar almacenados en un lugar secreto
hasta tanto se complete el proceso de aprobación de esta vacuna. Así que están esperando, por un lado, las inspecciones que están haciendo en China. En este momento te cuento que los inspectores brasileños que tienen que aprobar en China la vacuna, las instalaciones, los procesos, los procedimientos, etcétera, están en cuarentena. Llegaron a China, están en cuarentena, no pueden salir de ahí. Así que en cuanto salga van a empezar las inspecciones in situ en China. Al mismo tiempo se están haciendo también, por supuesto, la etapa 3 de análisis de pruebas sobre esta vacuna y ya están adelantando entregas para poder, si se llegara a aprobar la vacuna antes del 31 de diciembre, estar vacunando la primera semana de enero a aquellos que más necesitan esta vacuna. Así que ya empezaron las entregas de la vacuna china, aunque no está aprobada, Fernando. A ver, entonces están comprando por si las moscas. O sea, en realidad por si las moscas no, por si llega a ser efectiva. Por si los virus, digamos, pero sí. Están comprando ya las vacunas por si se llega a terminar de aprobar y quieren el día después de recibir la aprobación, esta vacuna la quieren en la calle. Claro. Lo que me vas a decir también es, Diego, 120.000 dosis es una gota en el océano, tal cual. En un país de 300 millones de personas, de 150 millones de personas, esto es una gota en el océano. No debe alcanzar ni para los chinos mismos que están en Brasil. Tal cual. No debe alcanzar no debe alcanzar ni siquiera para una ciudad mediana para cubrir el personal sanitario de alguna otra persona más. Claro. Ni que hablar de San Pablo, por supuesto. Se cree que esta es parte de un programa de entregas que va a ir llegando y que a medida que, por un lado, se aclare la situación de la vacuna china y cómo le está yendo en la etapa 3 y por otro lado se puedan ir acumulando más vacunas lentamente, va a poner a Brasil en un plan de vacunación hiperacelerado en caso, por supuesto siempre este asterisco tiene que estar presente, en caso que la vacuna china reciba aprobación luego de la tercera etapa. Andate para el norte. Me voy para el norte, me voy a California. En California las cosas se complican un montón. Primero, aclaremos una cosa, Estados Unidos está viendo promedios de contagios diarios ya muy por encima de los 150.000. Estamos yendo a 177.000, fue la última cifra diaria. El último récord diario fue 177.000. A eso se suma el hecho de que se viene una temporada de vacaciones. Las autoridades dicen, por favor, no se junte para Acción de Gracias. Pero en medio de todo eso, el estado de California, el gobernador Gavin Newsom, introdujo un toque de queda entre las 22 y las 5 de la mañana para el 90% de la población. Recordad que California tiene 40 millones de habitantes, así que la inmensa mayoría de esta gente, más de 35 millones, tienen que quedarse en casa durante las horas de la noche. Primero, entre toda una serie de medidas en las que se va para atrás y tratan de limitar lo más posible la actividad de las personas durante todo el día, pero ya tenemos un toque de queda nocturno en este mega estado que, recordemos una cosa, si fuera una economía separada de la de Estados Unidos sería la quinta del mundo. O sea, tiene un impacto económico muy importante lo que está haciendo Gavin Newsom en este momento, pero la verdad la cantidad de casos se les están disparando también en la costa. Esta sería una segunda oleada en la costa. Recordemos que ya tuvo una al inicio de la pandemia. Ya se envió un barco, ¿te acordás? Un barco hospital que se atracó ahí en el muelle de Los Ángeles para ayudar a los hospitales, para que no se desborden. De todas maneras, ese barco todavía no está, todavía no se ha llamado. Lo importante sí es que la oleada, la primera en realidad oleada fuerte, sigue en los estados del interior de Estados Unidos. Como siempre relatamos la situación en Texas, la situación en el medio oeste, la situación en toda la parte del centro de Estados Unidos no cambió para nada. Diego, y las escuelas siguen cerradas en Nueva York. Contame una cosa, con la victoria de Biden, que no es un que no combate el coronavirus, quiero decir, el tapabocas. No tiene la postura de Trump, que es ningunear el virus, la pandemia. ¿Se cambió un poco la mentalidad y la conducta del estadounidense? Hay tres temas para analizar acá. La conducta del estadounidense en promedio cambió. Uno no sabría si fue la victoria de Biden o el hecho de que el coronavirus llegó a cada rincón del país y aquellos que estaban en un rincón. Claro, está golpeando fuerte de verdad.
decían acá no va a haber ni loco y de repente, bueno, tenés la unidad de terapia intensiva de lo que casi es tu salita local, porque son microhospitales perdidos en Estados Unidos, repleta, desbordada y rechazando gente. Después tenés el otro elemento que Newsom de California es demócrata. Entonces él ya venía trabajando con una línea muy combativa con el coronavirus. Y después tenés el otro elemento que no es menor, que la llegada de Joe Biden está enfrentando una dificultad política monstruosa, Fernando. ¿Por qué? Porque a esta altura ya tendrán que estar reuniéndose los técnicos de los cuadros técnicos demócratas y republicanos para decir, bueno, vos hiciste esto, yo voy a hacer esto, empecemos a comunicar, empecemos a hablar, trabajemos en conjunto, que haya un traspaso de poder. Pero ¿qué pasa? La dirigencia estadounidense del Partido Republicano, y acá no es solo Donald Trump, sino todo un grupo de gente, dice que Joe Biden no es el presidente, que no salió electo, que ganó gracias a un fraude, etcétera, y que no van a tramitar todas estas cuestiones vinculadas con el traspaso de poder, que además tiene trámites formales. O sea, el candidato, para decirlo en código argentino, el candidato a ministro de Salud de Joe Biden no puede levantar el teléfono y llamar al actual ministro de Salud de Donald Trump, porque no hay formalidades que permitan que el actual ministro de Salud de Donald Trump le entregue la documentación sin ir él mismo a la cárcel. Claro. Por revelar secretos de Estado. Entonces, ese es un problemón que hay, porque necesitan que se firme una carta que Donald Trump, es una carta, Fernando, que podría firmar Donald Trump diciendo, bueno, yo gané la elección, fue fraude, lo que sea, pero ¿sabés qué? Firmo la carta para que todo el mundo se informe y en todo caso después vemos. Ni siquiera hace eso. Ok, bien. Así que complicado en Estados Unidos. Bien, Martín. Diego, gracias por el contacto. Abrazo. Sí, estoy pensando en Martín porque está Martín Yesa ya. A él lo voy a saludar. El intendente de Pinamar. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos para todos desde Pinamar. Fernando, ¿cómo te va? Y bueno. Nos venimos de la costa estadounidense a la costa argentina. A ver, la última vez que hablamos me dijiste ya los hoteles se van a preparar, sí, esperamos que los protocolos y demás. Ya avanzó un poco esto. ¿Se están preparando o no? ¿Ya hay protocolos? Sí, ya está todo. Ya está todo. De hecho, ya se están tomando reservas. Vamos a tener un diciembre fuerte. La última semana, a ver, para ser prolijo. Sí. Por un lado vamos a tener en cierto segmento, que es el segmento medio alto y alto, vamos a tener una buena temporada en algunos lugares, por ejemplo como en Cariló y una parte de Valeria al Mar, se está viendo que va a haber un muy buen diciembre. Después en lo que es Pinamar se va a ver algo muy bueno, en lo que es hotelería, digamos, en lo que es hotelería el diciembre va a ser muy bueno, en lo que es hotelería en Pinamar viene más tranquilo y en paralelo lo que es inmobiliaria, ya te diría que a partir de los primeros, mira, ya hay un montón de gente hoy y a partir de los primeros días de diciembre estamos esperando realmente mucha gente, Fernando. ¿Y ahí qué se está viendo? ¿Que son propietarios o hay movimiento de alquiler? No, por un lado propietarios, un montón que... Los propietarios lo que van a estar haciendo esta temporada es, por un lado, van a estar viniendo ellos, pero después también se van a estar pasando la casa entre familia, ¿no? Como, bueno, che, tengo un primo y el primo arreglarán un alquiler o no. Y después sí vas a tener alquileres temporarios. Fundamentalmente hay mucha gente de Punta del Este, que tradicionalmente iba a Punta del Este, que esta temporada, bueno, Uruguay se ha cerrado, y que está viniendo fundamentalmente a lo que es Cariló y Pinamar Norte. Y después nosotros tenemos un público ya bastante instalado que suele venir a Ostende y a Valeria del Mar de manera pareja. Pero lo que va a ser Pinamar Norte y Cariló, hay un segmento de gente con buen nivel adquisitivo que va a estar viniendo a la temporada. Te diría que nuestro desafío va a estar puesto en lo que es la hotelería, en Pinamar específicamente, y una parte de Valeria del Mar, que son las que más rezagaditas vienen, fundamentalmente por el tipo de cambio, por el tema del tipo de cambio, Fernando. ¿Qué pasó con el tema boliches, finalmente? Nosotros ya en Pinamar, desde el año 2016, desandamos el camino de los megaboliches. Acá, recordemos, teníamos un complejo llamado Cuy el Alma. Sí. Un montón de parejas se han formado y de familias han nacido gracias a Cuy el Alma. Pero en el año 2016 nosotros tomamos la decisión junto a los empresarios. Se había convertido en un lugar al que iban muchos menores. Y por lo tanto, en los siguientes años cerró, no volvió a abrir. Y entonces en Pinamar florecieron muchos pequeños barcitos. Lugares de baile no van a haber.
Lo que sí vamos a tener en el partido de Pinamar son mucha oferta al aire libre. Nosotros del municipio incentivamos esta situación. En paralelo nosotros sacamos varias normativas. Una de las normativas es que los comerciantes pueden tomar el espacio público con un diseño que nosotros les hemos propuesto y los exceptuamos del pago de tasas. Digamos, no pagan ningún tipo de tasa. Entonces recibimos 75 propuestas de comerciantes gastronómicos de Pinamar para la ocupación del espacio público, donde fundamentalmente los que vengan esta temporada lo que se van a encontrar es una ciudad entretenida, con actividades al aire libre. Es decir, vamos a tener que estar un poquito más abrigados, sobre todo a la noche. Martín, ¿cómo está la playa hoy y cómo está Pinamar hoy, 20 de noviembre, en cuanto a la ocupación? Porque imagino que hay muchos propietarios que han ido en estos días también con un fin de semana largo de por medio. Bueno, mucha gente. La realidad es que porcentaje de ocupación con los propietarios es muy difícil de establecer o de poder saberlo. Distinto es con la hotelería, porque llamás al hotel, por cantidad de camas lo puedes determinar, pero vemos mucho movimiento en la ciudad. Ya desde hace 3 meses nosotros abrimos la ciudad, pero este último mes el movimiento fue muy alto y se siente en el consumo, se siente hablando con los comerciantes locales. Lo que sí te diría es que además el clima está tocando unos días espectaculares. Yo ya arranqué mi primera reunión a las 8 de la mañana en la playa. La verdad que los balnearios están hermosos, se están poniendo a punto, sombrillita, desayuno. Es una época del año que para los que, bueno, en mi caso obviamente es casi tautológico, pero amo mi ciudad. Y la verdad que para los que aman Pinamar, esta es una época muy linda del año. Y por eso también hay mucha gente que te diría, lo que sí vemos que está ocurriendo como fenómeno, las personas que son adultos mayores, o sea, arriba de 60 años, población de riesgo, muchos grupos familiares están decidiendo venir ahora, en esta época del año, fines de semana como este, aprovechar mejor diciembre, y enero va a ser, por lo que estamos observando, más público, matrimonio joven con hijos en edad escolar, que van a estar viniendo en enero, bueno, fundamentalmente también porque para el 17 de febrero van a estar las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Y febrero viene muy bien también. Vos sabés que estamos repasando imágenes de archivo de lo que es el lugar denominado La Frontera, ahí en Pinamar, una camioneta al lado de la otra, mucha gente. Imagino que este año La Frontera va a ser completamente distinto. ¿Cuál va a ser el protocolo ahí? No, en realidad lo que sí va a cambiar en La Frontera respecto a otros años es que lo que estamos desincentivando es el uso de cuatris y UTV en la zona de Médanos, que de por sí es una zona privada, es un lugar donde está prohibido circular, pero vamos a estar desincentivándolo mucho más todavía. Estamos cuadruplicando la cantidad de inspectores de tránsito y de fiscalización, estamos trabajando en el Operativo Sol junto al ministro Berni para lograr desincentivar, ya que, Fernando, cada accidente de cuatri que tenés te ocupa camas de hospital después, sí, que si es un accidente grave, te ocupa camas de terapia intensiva que necesitas para coronavirus. Pero después la realidad es que naturalmente La Frontera es un lugar en donde la gente está separada, se lleva su gazebo, su carpa, está con su grupo familiar y a lo que vamos a estar apelando naturalmente es a que guarden la distancia prudencial, pero la verdad que tenemos la bendición de tener una ciudad con playas realmente muy amplias y como se veía hace un ratito en las imágenes de La Frontera, es un lugar realmente muy amplio, muy ancho, Martín, de playa, en donde la gente está separada naturalmente. ¿Cuál va a ser la actitud con los turistas extranjeros? Hay algunas provincias que no van a pedir PCR a los turistas que lleguen desde afuera. ¿Qué van a hacer ustedes? No, nosotros ya desde hace tiempo venimos insistiendo en la postura de la responsabilidad individual. Creo que 9 meses después ya es como tratarnos como chicos, ¿no? O sea, si tenemos que insistir en algunas cuestiones, que por supuesto van a existir las campañas, pero los testeos ya sabemos que no tienen rigurosidad, fundamentalmente el PCR, ¿no? Que podría llegar a ser el examen más exiguo, más completo, pero que si no tienes sintomatología no sirve de nada, y si tenés sintomatología no te dan ganas de irte de vacaciones. Yo tuve coronavirus y la verdad, Fernando, que si estás con coronavirus no se te ocurre irte a la playa. Te quedás descansando y cuando te sentís mejor vas. Así que nosotros no vamos a pedir ningún tipo de testeo. Sí vamos a tener una estrategia, ya la estamos instalando hoy en toda la vía pública, de responsabilidad individual, fundamentalmente con el mate, que es uno de los temas que vemos que capaz la comunicación oficial no va por el barbijo, va por la distancia, pero después termina con rondas compartiendo el mate, ¿no? Entonces son cosas en donde nosotros vamos a estar laburando mucho con la ciudadanía, con las empresas que van a venir a hacer
publicidad. Los que conocen Pinamar saben que vienen muchas empresas a hacer experiencias publicitarias para difundir su marca. Bueno, muchas empresas, la verdad que esta temporada van a estar acompañándonos. La verdad que estamos muy agradecidos por eso. Y la realidad es que Pinamar es una ciudad amplia, con mucho espacio público, con naturaleza, con bosque, con playas anchas. Entonces, la realidad que eso es distinto, ¿no?, a la realidad de otros municipios. Tenemos una ciudad en donde entramos todos. Lo único que tenemos que ser es inteligentes, de no entorpecernos y de no juntarnos en el mismo Martín, lugar. Y para eso vamos a estar dando una mano. Tenemos la última, dale, Bernardo. Sí, Martín, te saco del verano un segundo y te meto en la coyuntura bonaerense de alguna manera. Ayer Axel Kicillof planteó que evalúan con intendentes del conurbano, sobre todo, suspender las PASO y que se pueda llegar a suspender las PASO el año que viene. Primero te quería consultar si vos como intendente de la provincia de Buenos Aires fuiste consultado y básicamente, ¿qué opinás? Personalmente no fuimos consultados. Creo que varios intendentes Juntos por el Cambio no hemos sido consultados. Creo personalmente que es poco serio en la República Argentina cambiar las reglas electorales cada 4 años. Creo que la excusa de los costos no termina de ser un argumento del todo inteligente. Creo que sí sería importante ordenar algo que sí es un problema, que es el tema de la boleta, de la boleta sábana, reemplazarla por el sistema de boleta única para poder tener elecciones y comicios electorales más transparentes, que no requiera que cualquiera que quiere presentar una propuesta electoral para los ciudadanos de la provincia tenga que tener una mega estructura de fiscales en la provincia de Buenos Aires, lo cual demanda una estructura de costos. Y lo que te diría también, y agrego algo que no me preguntaste, pero también estoy en contra de la reelección indefinida de los intendentes. Claro. O sea, concretamente estoy en contra de estar discutiendo cuestiones porque sencillamente quizás no le conviene a un espacio político o al otro. Recordemos que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son una creación legislativa del propio Frente Todos, en aquel entonces Frente para la Victoria. Son normas que creo que la ciudadanía se ha empezado a acostumbrar. Los espacios políticos han empezado a ordenar una parte de su vida interna pensando en la existencia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y si el problema son los costos, creo que tenemos para empezar a discutir un montón de cosas que demandan costos, que son lugares que el Estado podría no ocupar o ser mucho más eficiente, y no en algo que es realmente estructural para la política argentina y bonaerense, que es la manera en la que los ciudadanos pueden elegir. Y después sí, fundamentalmente, no estar modificando las reglas electorales cada 4 años. Es poco serio para un país, para una provincia, estar cambiando las reglas electorales cada 4 años. Es cualquier cosa. A ver, si no hay reelección indefinida, esto es lo último tuyo también. Exacto, como corresponde. Está bien. Son muchos más los resultados. Esta semana invito a los que nos están viendo, publiqué una columna en el diario La Nación, justo, sobre las consecuencias de creer que existe una clase política. Una cosa que desde el periodismo se aborde la clase política, una cosa es que los politólogos aborden la clase política, pero cuando alguien que tiene un cargo público, como es mi caso, piensa que compone una clase especial denominada clase política, por lo tanto es rápido pensar que esa clase tiene problemas especiales, la grieta, que se llevan mal, las reglas electorales. Tenemos una cantidad enorme de problemas en la Argentina como para estar discutiendo de estas cosas, y ciertamente me parece que son problemas que solo aquejan a los representantes políticos de la Argentina, no a la sociedad, una sociedad que sí tiene muchos otros problemas. Por eso, sí, exacto, en 2023 me iré a casa como corresponde, pero, Fernando, que es uno de los problemas de la Argentina, los políticos, cuando se suponen eternos y creen que pertenecen a una clase que deben perpetuarse, empiezan los problemas. Pero cuando vos sabés que eso se termina, el proceso se vuelve virtuoso. Por lo tanto, creo que son muchos más los elementos a favor de la reelección limitada que la reelección indefinida. Las reelecciones indefinidas. O sea, hay muchos más argumentos a favor, virtuosos, se entiende, que fortalecen los partidos políticos, que los intendentes tienen que formar equipos que los trasciendan, trabajar con la ciudadanía, a lo otro que lo único que permite es que una persona se pueda perpetuar en el poder indefinidamente, con todas las consecuencias que ya conocemos. Martín Yesa, gracias por el contacto con La Nación. Cariño enorme, saludos. Chau. Y los esperamos en Pinamar. Hasta luego. Nos vamos rápido a la calle de vuelta. Está Carla Ricciotti con esta protesta de los enfermeros. ¿Cómo sigue todo? Y es una campe también, ¿no, Carla?
Sí, Fernando, la idea es hacer un acampe. Bueno, en principio paro por 48 horas, con unas guardias mínimas en los hospitales, así se está trabajando. Paro hoy y mañana, pero mañana, que es el día del enfermero, bueno, van a realizar un minuto de silencio por los enfermeros fallecidos durante la pandemia. Pero sí, este acampe que piensan acomodarlo acá sobre la plaza, armar los gazebos y las carpas a partir de las 6, 7 de la tarde, cuando van a hacer también una olla popular. Por ahora siguen hablando los oradores allí en el escenario y la idea es que vayan hablando representantes de diferentes hospitales y que expresen acá su opinión, bueno, en este escenario, y después va a haber un festival. Pero estamos, lo prometido, una nota vamos a hacer con uno de los enfermeros, él es del Hospital Ramos Mejía. ¿Vos de qué hospital sos, perdón? Hospital Tornú. Del Hospital Tornú también. Bueno, a ver que nos cuenten cuál es la situación. Hoy la idea es que los reciba el presidente, ¿no es cierto? Van a tener una reunión con Alberto Fernández, en principio, que ya estaba agendada para el día de hoy, hace rato ya, ¿no? Por la tarde. Sí, así es. Una mesa de 15 colegas, representantes de todo el país. Teníamos agendada una reunión para hoy. Sabemos que está difícil la agenda por los 7 días de aislamiento que tuve que cumplir, pero si no nos recibe hoy, seguramente mañana nos recibirán Olivos. Tenemos petitorios, recién me acaban de entregar el de Provincia de Buenos Aires, nos han enviado de Santa Fe, de Tierra del Fuego, va a haber un representante. Recién acaba de llegar el colega de Mendoza, compañeros de una colega de San Juan, Entre Ríos. Organizaciones sindicales, colegiales, asociaciones profesionales, vamos a estar representados en esa mesa, presentando un diagnóstico completo sobre la situación de la enfermería argentina, pero también soluciones, propuestas para que desde el gobierno tomen a la enfermería como una política de Estado. Ahora, veíamos en tu barbijo, bueno, la leyenda de inclusión a la ley 6035. Concretamente, ¿qué dice esta ley y en qué instancia está el diálogo, la posibilidad de que finalmente sean incluidos en esta ley? La ley 6035 fue sancionada en el 2018, era un proyecto del Ejecutivo de la Ciudad presentado por la ministra de Salud en ese momento, Bou Pérez, a la legislatura de la ciudad, y nos volvía a discriminar, no incluía 3 profesiones que son fundamentales en el sistema sanitario de cualquier lugar del mundo: enfermería, instrumentación quirúrgica y bioimágenes. Nosotros desde ese momento emprendimos una lucha que ya llevaba años por la ordenanza anterior que no nos incluía, pero que la fortalecimos y nos vimos nucleados, organizados en las calles, fortalecidos para exigir que nos incluyan, porque estar en esa carrera profesional nos cambia las condiciones de trabajo, salario, proyección de carrera, licencias, muchísimas otras cuestiones que nos dejan en menores condiciones que otros profesionales que de hecho no tenían las condiciones para estar incluidos. Gracias, Cristian. Carolina, ¿cuál es la situación en el Hospital Tornú? Los escuchábamos que un reclamo muy fuerte es particularmente hacia el jefe de gobierno porteño y hacia el ministro de Salud también, a Fernán Quiroz. Sí, por supuesto, porque realmente creemos que es una hipocresía lo que dice respecto de que no quiere desunir la enfermería. La enfermería está unida reclamando lo que es justo, el reconocimiento profesional y salarial para toda la enfermería. ¿Pero los ha recibido él? ¿Tuvieron reuniones? ¿Se escucha el reclamo de ustedes? No, para nada. El gobierno del diálogo no nos ha recibido en ningún momento. Lo único que hemos tenido como intercambio ha sido enviarnos a la policía a pegarnos en la puerta de la legislatura porteña en el Día de la Sanidad. Es una vergüenza cómo se están manejando con nosotras. Muchísimas gracias. Bueno, Fernando, 2 representantes de 2 de los sindicatos que nuclean a los enfermeros. El sindicato justamente de enfermería y la Asociación Gremial de Licenciados en Enfermería van a permanecer acá. Reiteramos, esperan ser recibidos durante la tarde de hoy por el presidente Alberto Fernández. Si no es hoy, dicen, puede llegar a ser mañana, a ver si logran algún tipo de respuesta. Bien, perfecto. Carla, gracias. Ahí está, el acampe en Plaza de Mayo. Gracias, Carla. Hasta luego. A ver, volviendo al tema de COVID y coronavirus, mucho se está debatiendo, se está discutiendo y de hecho hay, no solo mucha polémica, sino también mucho cuestionamiento a cómo se vuelve a clases en todos los niveles, ¿no? Cómo se vuelve a clases en nivel primario, secundario, quién vuelve primero, cómo. En un momento dado, cuando se dijo, bueno, ya estamos para volver, bueno, pero todavía no, dijo el sistema, pero ¿cómo? Hace 10 meses que están esperando para volver y todavía no se prepararon. Bueno, la situación es bastante crítica. Ahora, ¿qué pasa en las universidades? Hay más de 30 universidades que están esperando la aprobación de los protocolos que presentaron para volver a las aulas. Vamos a saludar a Pablo Navarro, que es el secretario general de la Universidad de Morón, para ver si Morón ya volvió, qué está pensando, cómo vuelven los universitarios a clase. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un gusto compartir esta tarde con vos. Bueno, hiciste la pregunta del millón. A ver. ¿Cómo nos estamos preparando? Creo que esto lo estamos haciendo desde el mismo momento en que comenzó el aislamiento. La Universidad de Morón, durante todo este año 2020, se vino preparando no solo en mejorar todo lo que tiene que ver con cumplir sus objetivos en el dictado de las clases para el ciclo lectivo que está terminando. Esto lo hizo, bueno, virtualizando ni más ni menos que 2.700 cursos que teníamos en plena presencialidad. Y esto, bueno, lo pudimos hacer gracias a la incorporación de la tecnología. La tecnología fue un poco acá la protagonista en todo este tiempo y lo hicimos, la verdad, que con mucho éxito. Esto hizo que también, como decías vos hace un ratito, también tuviéramos que empezar a pensar esa vuelta. Una vuelta que vamos a saber, digo, no es una vuelta normal, no es una vuelta del 100% de la presencialidad como a lo mejor muchos esperábamos cuando comenzó este aislamiento. Como Universidad de Morón Claro, estamos porque pensando en una vuelta... el tema es cómo van a volver a la presencialidad, ¿no? ¿Están preparados para esto? La Universidad de Morón viene haciendo algunos ejercicios del cómo vamos a volver en un escenario, en un modelo mixto, en donde la virtualidad junto con la presencialidad se van a conjugar en una propuesta que la verdad que es muy innovadora, Fernando, y me gustaría esto compartirlo con vos. A ver. La universidad desde hace algunos años viene incorporando mucha tecnología. Esto tiene que ver con pantallas inteligentes, con la incorporación de la plataforma Blackboard, que realmente nos ha dado muchísima satisfacción durante este año 2020, que desde ya te adelanto hemos podido cumplir con todo el calendario académico y los chicos ya están rindiendo sus exámenes finales para terminar este año lectivo de acuerdo a nuestro cronograma académico. Por otro lado, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, sabemos que nosotros hoy estamos armando estos protocolos de regreso que tienen que ver con respetar distanciamientos. Esto significa que en las mismas aulas que en la que antes teníamos 50, 60, 70 alumnos, hoy esto no va a ser posible. Esto lo vamos a tener que conjugar con te decía hace un rato, con una propuesta que va a ser una propuesta virtual, conjugándose con una propuesta presencial, y esto va a ser puesto en marcha de la siguiente manera. Vamos a tener un docente, quien va a dictar una clase presencial, como si fuera en las clases clásicas de la universidad, y al mismo tiempo esta clase va a estar dictándose en forma sincrónica al mismo tiempo en la plataforma virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a poder tener un grupo de alumnos, que es el alumno, el grupo permitido en base a los cumplimientos de los protocolos en esa misma aula, con otro grupo que va a estar tomando la misma clase en el mismo momento. Pablo, para que se entienda, va a ser algo similar a lo que pasa en la Cámara de Diputados. En la misma sesión, en la misma clase, algunos en forma virtual y otros en forma presencial de la misma clase. Exactamente, y van a poder, Fernando, interactuar. Quien interactúa hoy en la plataforma con su docente, con todas las herramientas que tiene la virtualidad y estas salas virtuales, va a poder ser escuchado y va a poder ser proyectado, como lo estamos viendo detrás de cámara, en la misma sala física. Y eso sí, la universidad también pensó en cómo cuidamos al docente. Hay muchos docentes que no van a poder volver, que están en grupo de riesgo o que tienen alguna situación en la cual no van a poder volver a la clase presencial. Este docente va a estar dictando su clase desde su casa, proyectándose en esta pantalla inteligente con todo el grupo de alumnos en forma presencial. El docente va a poder mirar ese aula en forma panorámica y al mismo tiempo otro grupo de alumnos va a poder estar en su casa tomando la misma clase e interactuando como lo hace hoy desde la virtualidad. Pablo, la última. ¿Y quién decide quién va y quién no va? Esto va a ser, primero vamos a tener que tener en cuenta los protocolos. Nosotros estamos presentando en estos días, ya hemos presentado los protocolos ante la autoridad sanitaria. En esto se ha tomado la previsión de aquellos alumnos que están en situación complicada, de riesgo, con familiares que pueden llegar a tener alguna situación de riesgo de contagio. También esto teniendo en cuenta la historicidad de enfermedades prevalentes en relación a estos alumnos y también
Digo, esto lo vamos a tener que conversar con cada asignatura y esto va a quedar en cada unidad académica en el caso en que tengamos que, como decimos muy bien, tener que respetar no solo estos protocolos de cuántos alumnos por metro cuadrado, esto lo tenemos resuelto en un alumno cada 2,25 metros cuadrados en las aulas, dependiendo también de los espacios que estas aulas tengan y cómo cada unidad académica y cómo cada asignatura va a ir armando estos grupos. Bien. Perfecto. Pablo Navarro, secretario general de la Universidad de Morón. Gracias por el contacto con La Nación Más. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por compartir. Hasta luego. Ya está Martín Rodríguez Yebra con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Martín, varios temas para hablar. Contame una cosa, ¿cómo está lo de Rafecas? ¿Sigue siendo Rafecas el candidato del presidente o no? Bueno, el presidente insiste, y lo dijo ayer, que su único candidato para la Procuración General, para jefe de los fiscales, es Daniel Rafecas. Ahora, por otro lado, avanza el kirchnerismo, que hoy acaba de votar un dictamen en el Senado que cambia las reglas para elegir el procurador, que ya no necesitarían, si se aprueba ese proyecto, 2/3 de los votos, sino mayoría simple. Y Rafecas dice que si no se lo elige con el sistema actual, no asume. Ahora, ¿eso sigue siendo así? Es una ensalada. Pues yo me pregunto lo siguiente. Rafecas dijo que si no es con los 2/3 yo no, cuando la oposición se oponía. Ahora que la oposición dice vamos a acompañar a Rafecas, hasta podría llegar a ser el 100% de los votos, no los 2/3. Claro, pero no es lo que está ocurriendo, digamos. O sea, el kirchnerismo quiere avanzar con un cambio en la ley y la sospecha es que Cristina Kirchner no quiere Rafecas. Claro, lo que pasa Ahí es que está la duda, ¿no? Lo que está haciendo Cristina es decir, bueno, evidentemente Rafecas no es mi candidato. Exacto. La señal que da Cristina es, no me importa que Alberto diga que el candidato es Rafecas, porque en definitiva no está consiguiendo los votos. Claro. El mensaje que le transmite Cristina a Alberto es ese. No tenés los votos. Yo te estoy facilitando un proyecto de ley que te permitiría tener los votos, por lo menos en el Senado. Hay que ver qué pasa en la Cámara de Diputados. Pero claro, ese proyecto de ley inhabilitaría a Rafecas, salvo que Rafecas dé una voltereta en el aire y diga, bueno, ahora sí acepto. De esta manera sí, cuando dije que no. Cuando había dicho que no, no parece que esa sea la clave, porque en el fondo lo que teme Rafecas es ser un procurador coaccionado desde el poder político, porque evidentemente no está elegido por un acuerdo político. De todos modos, en el dictamen que se aprobó hay un pequeño detalle que puede, no lo sabemos todavía porque él no está hablando, pero podría cambiar su voluntad, que se mantiene la mayoría de 2/3 para la remoción del procurador. O sea, Claro. lo pueden poner con una mayoría, pero no lo pueden quitar con una mayoría. Entonces eso le daría por lo menos alguna estabilidad al candidato, que recordemos sería por 5 años y no vitalicio como ahora. 5 años con una posibilidad de reelección en este proyecto que se aprobó hoy en comisión en el Senado, que todavía tiene que ser aprobado por la Cámara y tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Todo un proceso complejo y en el medio los tironeos entre Cristina y Alberto. Para hablarte de Macri y de Carrió, te voy a hacer una frase de pibe, de muy pibe. Los pibes, a mí me lo contó mi papá esto, yo no. Se decía corto cucharita, corto cucharón. ¿Sí? O corto mano, corto fierro. O corto mano, corto fierro. Lilita se lo dijo a Macri. ¿Puede haber arreglo ahí después de decir que no le va a hablar nunca más? Bueno, hoy por lo menos hubo un gesto fuerte de Macri, que fue un tuit de respaldo explícito y de elogio a Elisa Carrió a partir del intento de dos abogados ligados a Cristina Kirchner de que la convoquen a indagatoria en la causa por el espionaje que se lleva adelante en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Macri la salió a defender, dijo que Carrió era una luchadora, que la defiende, que tiene todo su respaldo. Y es un gesto que del otro lado lo recibieron de una forma, bueno, bastante buena, digamos, que cambia un poco ese humor de no le hablo nunca más. No volvieron a hablarse, no se hablaron ni antes del tuit ni en las horas que pasaron desde ese tuit de Macri, pero es una señal, es un puente hacia una suerte de Lilita reconciliación. es demasiado visceral, pero ya demostró que puede volver. Exactamente. ¿no? Ya recordemos que mucho antes de que existiera, Junto por el Cambio y la unión de ese espacio político que gobernó durante 4 años en Argentina, Lilita dijo, Macri es mi límite. Totalmente. Mi límite es Macri, dijo en algún momento. Y después fue socia de Macri, ¿no? En el poder. Con lo cual, Lilita incluso buena. en el gobierno. ¿Vos te acordás que hubo un momento en el 2018 que ella estuvo con Mirta Legrand
y una entrevista en la que lo fusiló a Macri ya presidente, ¿no? Y Sí. parecía que eso era una ruptura de Cambiemos en ese momento, que no se llamaba todavía Juntos por el Cambio. Y después, al poco tiempo, 2 semanas después, terminaron juntos y ella estuvo con Macri hasta el último día. Me acuerdo que hubo un primer encuentro entre ellos que era a ver si se saludaban o no públicamente. Sí. Me acuerdo de ese momento. Un sí. acto en el CCK. Sí. Exactamente. A ver si se guiñaban un ojo, si se daban un beso. Exacto. Y después Lilita, que fue la que habló, hizo referencia a algo de aquel momento. Fue cuando pedía la remoción de Garabano como ministro de Justicia. Ah, ¿verdad? me acuerdo, ahí está. Sí. Sí. Pero bueno, el gesto de Macri de hoy abre la puerta para que poco a poco esa desaveniencia tan fuerte en Juntos por el Cambio tal vez llegue otra vez a buen puerto. Pero todavía, al menos, no se produjo la llamada entre ellos y la prueba de si Carrió le va a atender o no el teléfono, que dijo que nunca más le iba a hablar. No te puedo contar las cosas que me están diciendo por la cucaracha del corto cucharita, corto cucharón. Mejor no te cuento nada. Porque si no, nos levantan de Algo sobre cierta antigüedad, tal vez. Sí, tirano, que la libertad de enrolamiento. Yo le dije que me lo contó mi papá a mí, no es que Claro, yo claro. lo sé por haberlo vivido. Gracias, Martín. A vos. ¿Está Diego Laje antes de irme a la pausa? Diego, contame, ¿qué tenés? Fernando, te cuento que Rudolph Giuliani, en realidad el exalcalde de Nueva York, cuando fueron los ataques del 11 de septiembre, por ejemplo, dio una conferencia de prensa un tanto caótica, curiosa, para sostener la idea de que habría habido un fraude en contra de Donald Trump, ¿correcto? Recordá que es el abogado personal de Trump. Ahora, fue tan caótica que el aire acondicionado no andaba. Ahí lo que ves, las rayas que ves en sus quijadas son la tintura que le corre junto con la transpiración. Nadie con barbijo. Y un argumento, y acá te traduzco una cita que está dando en este momento Giuliani, dice: lo que realmente estamos viendo con motivo del presunto declarado o presunto fraude contra de Trump, lo que realmente estamos viendo aquí es que vemos día tras día más evidencia que es una influencia masiva de dinero comunista de Venezuela, Cuba y quizás China, que se usó para interferir en las elecciones aquí en Estados Unidos. O sea, no solo se lo ve desencajado a Giuliani y quizás con alguna asistencia para la tintura, sino también que realmente están creando una... ¿Con una asistencia para qué dijiste? Para la tintura, porque realmente necesita, se le cae la tintura del pelo por los costados. Lo que ¿vos decís que eso que le estaba chorreando por el costado es tintura? Es tintura. ¿Que es se le tintura. destiñó el pelo? Sí, se le destiñe el pelo a Giuliani. No te puedo creer, pensé que era... No, otra cosa. ¿Ves? Ahí lo ves. Ah, mirá vos. Ahí lo ves. Eso Mirá. es tintura. Sí. Así que se lo vio realmente como fuera de sí, se lo vio fuera de lugar. Y acusó a Venezuela, junto con Cuba y con China, de haber armado una mega conspiración para interferir en los resultados electorales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Sí. Acusa que quienes intervinieron son una confabulación de aliados de Chávez y Maduro. Dentro de eso... Y además, por supuesto, apunta el dedo a Cuba y a China. Y dice que es una mega confabulación comunista para ponerlo a Biden en la Casa Blanca. Y esa fue la última conferencia de prensa que dio un desencajado Giuliani, que recordemos, justamente empecé a contarte esto cuando... fue el momento de mayor esplendor de este personaje de la política estadounidense, que llevó la mesa y el comando del municipio de Nueva York. Está grande ya, ¿eh? Claro, a las Torres Gemelas cuando fue el gran desastre. Se lo calificó en ese momento como el alcalde de América, el alcalde de Estados Unidos, por supuesto, como el gran hombre, el gran líder. Sí, pero las cosas que dijo del supuesto fraude en Argentina, las máquinas que se usaron para el fraude, el sistema, un delirio absoluto, ¿no? Pensar que hubo fraude acá en Argentina, un delirio absoluto, bueno, pero a lo mejor asesorado por Carmelo González. Claro. Giuliani. Entonces, claro, te le afecta un poco, demasiado, va. Sí, Mirá, ahí lo tenés. Sí, ahí está, se lo ve, ¿no? Ahí está. Realmente ¿No es el que está ahí atrás, Carmelo González, el asesor, no? Puede ser Carmelo o su mujer Carmela, que no lo están acompañando, ¿no? Evidentemente, o lo están asesorando muy mal. Pero realmente, por supuesto, la foto del cachete
de Giuliani con la raya de tintura se convirtió en meme en Estados Unidos instantáneamente. Está arrasando en las redes, por supuesto que vienen todo tipo de comentarios graciosos y desopilantes con esto, pero también recordemos una cosa que te tengo que decir, y esto es un dato. Alrededor de un 80% de los que votaron a Trump están abiertos a la idea de que hubo algún tipo de trampa en la elección. Cuidado. Nosotros lo vemos desencajado, vemos una confabulación absolutamente inverosímil, pero hay gente que lo está escuchando a Rudy Giuliani en este momento. Perfecto, Diego, gracias. Abrazo. Me tengo que ir al agua, ¿no? ¿Me voy al agua? Viste que a veces dicen me voy al pasto. No, no me voy al pasto, me voy al agua. Pero es un agua verde. Está Jero Mura en Puerto Madero. ¿Qué pasa? raíz de las actividades del hombre, en particular lo que hace que vaya más nitrógeno y más fósforo al agua, por ejemplo, porque no hay plantas de tratamiento o porque hay pocas plantas de tratamiento o por las actividades agrícolas que usan nitrógeno y fósforo que es lavado hacia las aguas. Entonces lo que estamos, de alguna manera, estamos dando de comer a las cianobacterias que pueden generar una gran biomasa, un gran crecimiento, y es lo que vemos en este momento. Ajá. Es propio de, como decía el cronista, de los momentos más cálidos. Pero con el calentamiento global, esto se está viendo que empieza cada vez más temprano en la primavera y termina más centrado en el invierno. Y por otro lado... Ahora, ¿este es un fenómeno que queda o va y viene? Depende de los sistemas. Por ejemplo, en Salto Grande prácticamente está a lo largo de todo el año, en algunas lagunas pampásicas también. Es raro verlo en el río Paraná, pero como estamos en una bajante histórica, entonces eso hace que el río se parezca más a un ambiente léntico, es decir, haya lentificado su caudal. Entonces esto hace que cuando tiene menos caudal, el clásico color amarronado de
del río hace que todos esos sólidos se precipitan, caen, entonces la columna de agua tiene más luz y al tener más luz, las cianobacterias se ven beneficiadas. Inés, a ver, yo vuelvo con Jero Mura, con nuestro cronista allí en el lugar. Jero, por lo que hablaste con la gente de prefectura, ¿la gente de prefectura se sorprende con esto o ya lo toma como habitual? Es habitual, por lo que dicen. Los sorprendidos somos nosotros, que además tenemos la posibilidad de estar acá pasándole por encima, ¿no?, al agua verde, que es realmente sorprendente. Yo lo que me preguntaba, Fernando, es, por ejemplo, si se puede tocar, no sé si podemos trasladar esta pregunta, ¿se puede tocar? Digo, Inés, ¿es peligrosa? ¿Este fenómeno es peligroso para la salud? Sí, realmente sí. En el caso de Puerto Madero es un ambiente poco natural, o sea, el puerto no es un ambiente natural, y los habitantes de Puerto Madero tienen acceso al agua de red, entonces en ese caso no sería peligroso para ellos. Sí es peligroso, por ejemplo, remar, bañarse, pero tampoco lo hacen en Puerto Madero. Esto es muy peligroso para la zona del Tigre, porque hay como 20.000 habitantes que no tienen acceso al agua potable, entonces al agua de red. Entonces tienen que tomar agua del río. Entonces ahí sí que o sea, el peligro depende de la vulnerabilidad de la población. Entonces, poblaciones más vulnerables corren un mayor riesgo, porque justamente las cianobacterias, esta especie en particular, que es la que tenemos en el río Paraná y en el río de la Plata, son hepatotóxicas. Entonces, para que se den una idea, una niñita que se estaba bañando en las aguas en Montevideo, donde había una floración, terminó con una insuficiencia de hígado muy grave que terminó trasplantada en el italiano. O sea, tenemos que tener cuidado. Esto no es chiste y lo vamos a tener durante todo el verano, porque las previsiones climáticas son tales que estos eventos de floraciones van a sucederse durante todo el verano, se van a aliviar los días de lluvia, días de mucho viento, pero en general días de mucho calor lo vamos a tener. Inés, ¿puede estar afectando el agua potable en la ciudad de Buenos Aires o puede llegar a afectarla en algún momento? No, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, AISA tiene un sistema de potabilización que es convencional, pero que van evaluando la presencia de cianobacterias, y cuando ellos ven que el agua cruda tiene cianobacterias, hacen un proceso de potabilización un poco más sofisticado, con carbono activado, que les permite eliminar las cianobacterias. Esta posibilidad que tiene AISA no la tienen todas las potabilizadoras de Argentina, o las personas que toman agua directamente del río. Entonces ahí sí que volvemos a hablar de la importancia quizás de cambiar las tomas de lugar, o bueno, esto se estuvo hablando ahora con el Ministerio, hablamos también con el Ministerio de Salud, con la sección de determinantes ambientales, para que vayan de alguna manera avisando a todas las instituciones de salud, porque pueden haber síntomas que estén relacionados a esta problemática ambiental. Inés, ¿este es un fenómeno de agua dulce nada más? A estas especies en particular no les gusta la salinidad, por decirlo de alguna manera sencilla. No son tolerantes a la salinidad. Entonces, por ejemplo, el año pasado, cuando hubo una floración muy, muy grande que bajaba por el río Uruguay y afectó a Colonia, Carmelo, que entre paréntesis Colonia y Carmelo ya tienen sus playas cerradas, llegó hasta Montevideo, y en Montevideo fue muy grave y salió recién a la altura de Punta del Este, Rocha, empezó a disminuir justamente por el tema de la salinidad. Bien. Entonces estos organismos
no son tolerantes a mayores salinidades. Esta especie en particular, hay otras especies. Inés, la última breve, Inés. ¿Esto genera algún tipo de vapor peligroso? Digo, con el sol. El spray de cuando reman la gente, Sí. o sea, o sea, no pasen por arriba de las manchas ni remando, ni haciendo windsurf, ni moto de agua. Hay que evadir las manchas porque el spray lo aspiran. Lo aspira. Jero, atención, ¿eh? Bueno, la prefectura deben saber que no Sí. tienen que pasar por arriba de las manchas. Sí, es excepcionalmente para mostrarlo únicamente, por eso es que la prefectura se acercó hasta ahí. Pero Claro. sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso ven, tampoco hay nadie. Bueno, la cuarentena justo ayuda a eso también. Pero que no hay nadie, Lo no es último recomendable. es A ver, que hay Inés, que tener cuidado especial con los niños. Ajá. ¿Sí? Como cualquier tóxico, cuanto menor es el cuerpo del organismo que lo va a recibir, Claro. más afectado va a estar. Claro. Entonces, por eso se mueren las aves, se mueren los pequeños mamíferos Claro. y los niños se ven más afectados. O sea que es vital Bien. mantener a los niños y niñas fuera de las manchas. Inés O'Farrell, gracias por el contacto con La Nación Más. Un gusto, gracias. Así que Jero, a cuidarse, porque si bien Jero es un joven cronista, ha dejado de ser un niño ya, ¿no? Pero se tiene que cuidar también. Tenemos que hacer... Chau, Jero, hasta luego. Jero, mandale en serio saludos a la gente de prefectura, la buena onda. Dale. Mira, ahí está, gracias, Ahora lo estamos vamos a hablar saludando. Se puede hablar con los de prefectura, porque están trabajando, pero bueno, nosotros le mandamos saludos igual. Mirá la imagen. ¿Sabés dónde hay que ir con esto, Bernardo? ¿A dónde? Te cuento que soy daltónico, pero me doy cuenta que está ¿Cómo verde. sos con el daltónico? agua. Soy daltónico, sí, me cuesta reconocer algunos colores, pero me doy cuenta que está verde, Fer, quédate tranquilo. ¿No te gusta el saco verde que tengo puesto? Me encanta, la verdad me encanta. Para mí era rojo, pero... Ah, por eso, bueno, está bien, eso te quería decir. Nada más. Bueno, y con esta música y esta imagen nos vamos a la pausa, ya venimos. Dale, vamos. Bueno, les presentamos La Nación Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mirá. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. El tema tarifas preocupa a las empresas porque dicen que las tarifas están muy retrasadas, preocupa al gobierno porque está viendo cómo hace para acomodarlas, pero para que no sea un impacto fuerte para el bolsillo de la gente, y preocupa a la gente porque dice, la pucha, si no se mueven las tarifas, van a empezar los malos servicios y los cortes. Está Daniel Cameron, ex secretario de Energía de la Nación, con nosotros. Daniel, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, Carnota? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. A ver, pregunta, ¿está muy retrasado? ¿Se puede actualizar rápidamente? ¿Hay que hacerlo en forma pausada? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la verdad que es un tema bastante complejo. Es decir, cuando yo me retiré de la Secretaría en el 2014, teníamos una comisión de más de 15 expertos trabajando durante 4 años, tratando de encontrar fundamentalmente el modelo matemático que mejor correlacione esto de quienes más necesitan, quienes menos necesitan, porque no hay peor cosa que otorgar un subsidio a quien no le corresponde o quien no lo necesita, es decir, sería una equivocación doble eso. Creo que por parte del gobierno está claro que estamos en un momento muy complejo. Creo que inevitablemente tiene que haber una transición y justamente lo que tenemos que buscar es encontrar el modelo matemático que mejor refleje esto. Recuerdo que quien me pidió ver si podía hablar un rato con usted sobre este tema, me habló de un medio que había publicado sobre esto. Daría la impresión que lo publicado está más por la parte interesada que por alguien de gobierno que estaría dirigiendo ya los aumentos, porque creo que lo primero que habría que revisar es si realmente la última RTI responde claramente a costos
en cada uno de los... ¿Qué es la RTI? RTI es la revisión integral tarifaria que este tipo de servicios, según la regulación, la tienen según sea energía eléctrica o gas cada 5, cada 10 años. Yo le digo una experiencia concreta, Sí. es decir, usted sabe que muchos de nosotros hemos estado respondiendo determinadas indagatorias en el ámbito de la justicia, y en el caso particular de los gasoductos, que sería uno de los costos principales de los 3 costos, es decir, usted sabe que en gas se factura o se pasa el costo del gas, se pasa el costo del transporte y se agrega el valor agregado de distribución. Sí. Es decir, gran parte de las obras que no hicimos nosotros continuaron en el plan, porque las obras no pueden ser inventadas en los temas de gasoductos troncales, obedecen a un cálculo preciso y fueron integradas en la última definición tarifaria. Yo puedo decirle, porque lo he presentado ante la justicia, que los precios medios Sí. de las obras de transporte en esa RTI estaban un 30% de lo que supuestamente se habían mal pagado en nuestro periodo de gobierno. Ahora, en la ampliación que se hizo, ¿no? Cameron, me quedé con un dato inicial que me sorprendió realmente, ¿no? Que 14 expertos estuvieron durante 4 años tratando de encontrar la fórmula. La pregunta es, ¿eran expertos o la situación es tan difícil que todavía no la encontraron? No, a ver, circunstancias. De hecho, hoy hay más información que en ese momento por todas las ayudas que está dando el gobierno, y obviamente hay sistemas cargados con mayor información. En ese momento nosotros habíamos llegado, recuerdo, estaba a cargo de la comisión como presidente de la misma, el actual presidente del SEARE, de la UBA, que es el área que genera los posgrados sobre regulación, tanto en servicio eléctrico, de gas, eléctrico como de gas, e incluso asiste a varios países limítrofes sobre estos temas. Yo recuerdo que habíamos llegado a un mecanismo, a una fórmula que correlacionaba muy bien, que era viviendas cuyos padres de familia tenían cursos primarios o menores. Esta correlacionaba en el 96%, pero el problema que teníamos es que el INDEC nos permitía, cuya cuadrícula menor es la manzana, nos decía cuántas de estas calidades de personas eran jefes de familia en esa manzana, pero no los nombres por criterios de secreto y mecanismos que no puede habilitar, pero nos correlacionaban el 95% cuando generábamos facturaciones ficticias y veíamos cómo impactaban en las familias reales, y obviamente qué es lo importante, ¿no? Daniel, es una, digo, porque lo planteé un poco como alguna diferencia respecto a los empresarios que reclaman un aumento de tarifas próximo. Digo, ¿es una locura pensar en un aumento de tarifas desde ese sector, teniendo en cuenta que durante todo el año estuvieron congeladas? A ver, lo que pasa es que se habla de tarifas que estuvieron congeladas cuando ya se aumentaron en la etapa anterior a eso entre un 2.000 y 2.500%. Y hubo una década en la que no se para hacer tocaron. algún esquema... Y hubo una década en la que no se tocaron los precios también. Bueno, pero no están así. En la década que no se tocaron los precios, claramente el Estado puso las diferencias como subsidio en los costos de generación, como subsidio en los pagos de gas y demás. Digamos que para hablar en un esquema de un tema tan relevante como este, hay que dejar de lado las chicanas, si alguien subió porque no subió o no subió porque no subió. Yo creo que hoy, como en algún otro momento, hay datos ciertos de la realidad con que hay mucha gente que la está pasando mal y no va a poder pagar la tarifa aun cuando se la impongan. Usted sabe perfectamente que en este momento no hay mayores problemas porque hay una inhibición de corte de los servicios. Si los servicios estuvieran cortando en estos momentos, se sorprenderían las marchas que habrían por los problemas que plantean. Por esto le digo, están ante un tema relevante. Es necesario que haya una transición. Esa transición es necesario que mire para atrás si lo que se hizo para atrás está bien. Puede ocurrir que esté bien, bueno, pero es un ejercicio que inevitablemente hay que hacerlo. Yo tengo... desde el punto de vista de las suposiciones y de algunas cosas que he tenido que mirar claramente,
que hay Daniel, algunas cuestiones que están sobreestimadas. la última, y le agradecemos el contacto. Sí. ¿Tienen excusa las empresas para los cortes del verano que ya están diciendo que va a haber? A ver, el problema que se plantea, que ese es otro tema grave, es decir, en la época de transición donde supuestamente no subieron las tarifas, sí hubieron costos que se agregaron a la tarifación de gas y de energía eléctrica que sirvieron para hacer horas, que fueron los famosos cargos. Esos cargos fueron a fondos fiduciarios, que es lo que se tendría que hacer actualmente, porque la realidad marca que la tarifa está compuesta por los costos variables, el costo de energía, el costo de transporte, los costos variables, y dentro de los costos variables de distribución están los costos de ampliación de la red. La realidad es que las empresas han estado ajustando permanentemente contra las obras, cuando ni siquiera la ley 25.561 claramente establecía que la calidad de servicios tenía que mantenerse. O sea, no tienen excusa. Ese es un tema muy complejo en la realidad. O sea, no deberían tener no excusas. hay excusa, pero... Eso es lo que quería saber. Uno o se enoja y se va, y cobra la indemnización, o se queda y discute cómo hacerlo de manera seria. Bien. Daniel Cameron, gracias por el contacto con La Nación Más. Muy bien, hasta luego, gracias. Hasta luego, ex secretario de Energía. Tenemos que hacer, sí, un corte ahora, y ya volvemos. Embargo millonario, multimillonario, ¿no? Miles y miles de millones de pesos. Chicho, ¿de qué se trata esto, Gabriel Di Nicola? Así es, Fernando. Un récord en cuanto a embargos en causas de narcotráfico. 30.200 millones de pesos es el embargo que fijó el juez Pablo Yaradola a una organización narco que se dedicaba a lavar en Argentina, o sea, ingresar en el mercado legal, el dinero obtenido en grandes cargamentos de cocaína que traficaban a Europa. El líder de esta organización es un ciudadano peruano de 51 años que se dedicaba a comprar garage y playas de estacionamiento en la zona de Caballeto, preferencialmente, para después construir edificios, invertir en el rubro inmobiliario. O sea, blanquear la plata sucia. Blanqueaba las platas. ¿Sabes lo que soñaba este sindicado capo narco por la justicia? Soñaba que la gente lo miraba como un próspero empresario. Él ponía todas las empresas en blanco para que la gente dijera, mirá al empresario y su familia, mirá cómo creció esta persona. Pero en realidad, según la justicia, era toda plata de narcotráfico. En las últimas horas, él y otras 3 personas fueron procesadas y se fijaron embargos de 30.000 30.000 millones de pesos. Es lo que supone la justicia que este delincuente habría ganado. ¿Cuánto se calcula cuánto tiempo hacía que venía trabajando? Y por lo menos rastrearon con la colaboración, que ahora te voy a contar, de un imputado colaborador que estuvo en la Argentina haciendo las operaciones de contrabando de cocaína desde 2005, o sea, 15 años. Dice que hacía viajes a veces cada 90 días donde traía de Europa millones de euros que le pagaban los que le compraban la cocaína. ¿Sabes quién fue el imputado colaborador en este caso? ¿Quién? El contador Diego Javier Guastini, que fue asesinado el año pasado por sicarios en Quilmes. Era un contador público que era el cerebro financiero de todas las grandes bandas narcos del país. Y hubo sicarios que lo mataron. Lo mataron. No se sabe quién es porque tenía varios enemigos, porque quedó como imputado imputado colaborador en varias causas y mandó a muchos narcotraficantes. Una banda internacional que actuaba acá en Argentina y en dónde más. Y en Perú, donde se supone o se sospecha que llevó muchos millones de dólares y traficaba droga a Uruguay, Brasil, para después llevarla a Europa. Bien, Gabriel, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Muy bien, bueno, ¿tenemos que hacer una pausa? Sí, pero queda más, así que en un rato volvemos. Bueno, todas las semanas actualizamos la información en Europa, el coronavirus, en Italia concretamente, y en Roma, Elisabetta Piqué, que nos trae la información respecto de un aumento en la mortalidad, ¿no? Elisabetta, ¿cómo te va?
Sí, ¿qué tal, Fernando? Sí, como hoy te diría, casi cuarto día consecutivo, casi 700 muertos, en realidad 699, como decíamos el otro día y explican los expertos, estos son resultado de personas que se contagiaron hace 15, 20 días y por eso dicen que justamente como en realidad ya sigue creciendo, pero en forma menos acelerada la curva, es de esperar que siga habiendo lamentablemente muchísimos muertos en los próximos días, aunque bueno, algo positivo es que está bajando, esto decían hoy en el último informe del Ministerio de Salud, está bajando el RT, es decir, el índice de contagio, está bajando, estaba a 1,7, ahora está más que 1, lo tienen que llevar a menos de 1, es decir, que una persona contagia a menos que de una persona y solo en 4 regiones, que son las regiones que están en las zonas amarillas, que son las zonas donde el riesgo es moderado, son en las regiones donde el RT es menor a 1. Vamos a recordar que desde el 3 de noviembre Italia fue dividida en 3 áreas, una zona roja, una zona naranja y una zona amarilla. Casi toda Italia te diría que es roja, es decir, casi todo está... la zona roja es donde hay un confinamiento casi total, pero no tan férreo como fue en la primera ola, es decir, en marzo pasado. Todavía las escuelas están abiertas en nivel primario, también están las industrias, pero bueno, todo el resto hay restricción total de movimiento, uno tiene que circular con una autocertificación y bueno, ahora la gran pregunta, y es lo que está haciendo, la gran pregunta es qué va a pasar con la Navidad. El gobierno a toda costa está tratando de evitar que siga habiendo los negocios, todo lo que es la compra navideña. Aquí se mueven millones y millones de euros para las compras navideñas, pero no solo para los regalos, pero sino para el famoso cenone, es decir, la cena de Navidad. Ya todo el mundo, los expertos dicen, ojo, el cenone va a tener que ser sobrio. Todavía no se sabe cuánta gente uno va a poder invitar, Claro. es decir, parientes sí, abuelos no, chenones sin abrazo ni besos, tampoco Año Nuevo, fiestas, no va a poder haber ningún tipo de fiestas ni aglomeraciones, es decir, todo está incertidumbre total, todo va a depender también qué pasa con los números en las próximas semanas. Acá, como te decía, hay alguna perspectiva buena en el sentido de que las restricciones impuestas están dando sus frutos. Pero bueno, todavía también hay quien dice que tampoco se puede tirar por la borda todos estos sacrificios, digamos, de las últimas semanas para salir a hacer, digamos, el llamado shopping salvaje navideño y arruinar todo y provocar una tercera ola. Elisabetta, contame una cosa, ¿cómo está la movilidad interna en Italia? La movilidad interna, digamos, el que tiene motivos realmente graves y urgentes para movilizarse, por supuesto, se hace un autocertificado, tengo que viajar, qué sé yo, desde Milán a Roma porque tengo que firmar un contrato, tengo que hacer una intervención quirúrgica, obviamente eso se puede hacer, hay que demostrar que hay una urgencia, pero si no, digamos que sobre todo, como te decía, casi toda Italia ya es roja. Claro. Ser una zona roja implica que no podés moverte. Después, acá ven atrás mío los colectivos. En todo Italia pueden viajar, por supuesto, los transportes, obviamente, son servicios esenciales, así que, por supuesto, siguen funcionando, pero desde el 3 de noviembre están funcionando al 50% de sus capacidades. Tomás un colectivo, que acá los ven detrás mío, van casi vacíos, ¿no? Es decir, al 50%, en teoría, no pueden, por supuesto, ir en su capacidad total. Antes de estos cierres iban al 85% y había muchísimas discusiones también por eso, ¿no? Claro. Así que al 50%, los trenes también, en los trenes y en los colectivos hay stickers donde dice dónde uno puede sentarse, dónde uno no, es decir, digamos, estamos en te diría una semi-cuarentena. Bien. Bueno, nada, actualizar esto y como decís vos, se acerca fin de año, se acercan momentos complicados en una situación en donde ya de por sí es complicada, ¿no? Ahí en Italia. Gracias, Elisabetta, buen fin de semana. Gracias. Chao. Hasta luego. Hacemos una pausa y queda algo más todavía, ya venimos.
Bueno, ya está nuestro amigo Alejandro Casar para actualizar toda la información deportiva hoy. Va a hablar muchísimo de la selección. ¿De la selección vas a hablar o de qué vas a hablar, Ale? No. No, mirá lo que tengo de fondo. Sí, ya sé. Es el cilindro de Avellaneda. Qué gran Tan caro estadio, sus ¿eh? sentimientos. Ah, vas a hablar de la remodelación del estadio. Tampoco. ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con Racing? ¿Qué no le pasa a Racing? Se le lesiona a Darío Sitanich, que volvía a jugar. Sí. Erra un penal. Sí. Pierde 2-0 su cuarto partido consecutivo. Milito no viaja. Tampoco viajan algunos directivos integrantes de la comisión. Sí. El presidente va. El presidente viaja, pero la relación está complicada entre todos. Hay elecciones a fin de año, en teoría, que la Inspección General de Justicia debería aprobar o no. Si no las aprueba, se pasan para marzo. La semana que viene, el martes, se enfrenta a Flamengo por los octavos de final de la Copa Libertadores. El futuro de BKC se pende de un hilo. Es la cuarta derrota consecutiva. Todo eso en un ambiente muy complicado Milito para se quiere la continuidad ir. del técnico, sobre todo. Milito se quiere ir. Exactamente. Y ahí está la clave. Hay un montón de cosas que pasaron en el último tiempo en Racing con las cuales Milito no está conforme. Y que erosionaron Pero la relación con el ¿cuáles son esas presidente. cosas? Ale, a ver, contámela, dale. O sea, por lo menos que se dice. ¿Qué es lo que está... ¿Por qué está enojado Milito? Una es que el manager quería algún jugador en el próximo mercado de pases. ¿Sí? Que Racing invirtiera dinero en un jugador o en varios en el próximo mercado de pases. La plata en el fútbol argentino obviamente no alcanza para nadie. Con lo cual esa inversión está descartada. La obra en Ezeiza, que también Milito quería que se haga y por ahora no se hace. Pero además, Milito está acostumbrado, y no está mal, a una idea de club más para Europa que para la Argentina. Y ahí hay choques todo el tiempo. Porque Milito tiene una forma de hacer las cosas que es diferente a la administración de un club en la Argentina. Muchas de esas cosas tienen que ver con el dinero, con la programación, con la planificación. Claro. Uno no imagina una comisión directiva con Víctor Blanco presidente, Milito manager, o con los dos separados, digamos. O es Milito o es Víctor Blanco. Bueno, de hecho, a ver, hoy se comentaba que Blanco dijo que si Milito se iba, él renunciaba. Es que ese es el tema. La semana que viene van a hablar para tratar de que se recupere la armonía, que no le hace bien al plantel, por más que ayer puso muchos juveniles, no le hace bien a la gente que se autoconvocó para ir al cilindro el domingo, no le hace bien al mundo Racing vivir en este cortocircuito permanente. Entonces, son los propios dirigentes, el propio Milito, los encargados de apaciguar los ánimos, porque se le viene un gran partido, una gran serie con Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores, y el futuro de Racing está ahí en esa serie. Está muy bien. Bueno, veremos qué pasa y veremos si es verdad que los resultados acomodan las internas. Veremos. Esperemos. Hay Ale, internas que exceden a los resultados. Abrazo grande. abrazo, Ale, buen fin de semana. La saludo ya ahí al borde de empezar a Helio, mi compañera. Hola, Fer, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Elio? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo, muy bien, cómo por les suerte. gusta hablar de Racing, Sí. Bueno, a vos por lo menos, a Ale le gusta hablar de todo. Sí, Ale es un profesional, Sí, es un obviamente. profesional, por y yo soy supuesto. un hincha. Vos Lo sos de Racing soy un hincha. Un hincha. Me es cuesta como mucho mantener... un hincha de Racing, que Sí. es una descripción distinta para mí. Sí, ¿No? sí, hay es verdad. hinchas, pero el hincha de Racing es hincha de Racing. Es muy particular. Claro, Sí. es muy particular, Sí, totalmente. mirame si no. ¿Cómo? Mirame si no. Bueno, y hoy tenemos mucho fútbol, a la tardecita. Hoy va a haber mucha noche. información de fútbol. Seguramente Sí. Ale te va a estar dando más. Claro, a las 7 tenés a Boca. No, Sí. ¿Vos sos de ver cualquier partido o no? Solo Racing. No, yo miro todo. Ah, Miro bueno, todo el fútbol. muy Sí, bien. sí, Bueno, me tenés a Boquita a las 7 Sí. y después a me River. olvidé, pero en algún fútbol momento. dijiste. Fútbol, por eso fútbol. sí, no, las peleas, todas esas cuestiones se las dejamos a Racing. Nosotros hablamos de fútbol. 7 de la tarde, muy Boca y después River también que juega. Bueno, Fer, terminando la semana, todos muy conmocionados, ¿no? Con la situación que se vivió en Santiago del Estero, en el caso de Abigail, y al mismo tiempo lo que determinó la Corte en Formosa. Esas cuestiones que pasan en la Argentina, una Argentina incomprensible. ¿Qué le pasa a algunos gobernadores? ¿No se creen los dueños, amos y señores de la tierra que gobiernan? Es un disparate lo que hacen algunos, como Infram, o bueno, en Santiago del Estero también pasó lo mismo, pero son varias. Ahora, por un lado coincido con lo que decís vos, ¿no? ¿Qué le pasa a algunos gobernadores? Pero por el otro también, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Pensaba hoy.
después de tantos meses, es como el cuento de la rana, que nos fueron hirviendo de a poquito y no nos dimos cuenta. Claro. Porque hay ciertas situaciones que decís, ¿cómo se permitió esto durante ¿Cómo se tanto llegó, tiempo? no? A tanto. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que la Corte Suprema tenga que decir que en una frontera interna de nuestro país, gente que quedó varada, durmiendo en la ruta, casi 6 meses sin ingresar dentro